gracias, Laura. Bien, pues vamos a dar paso a nuestra tercera y última conferencia, que lleva por nombre Construcción del Pensamiento Científico en Comunidades Indígenas, que estará a cargo de la doctora Beatriz Eugenia García Rivera. Leeré una breve semblanza de ella. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias, con maestría y doctorado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Es académica del Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM, el ICAT, donde participa en proyectos de investigación y desarrollo sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias para diversos niveles educativos, centrándose de forma particular en biología. Estos proyectos contemplan nuevas propuestas y enfoques teóricos que comúnmente van acompañados con la generación de estrategias y materiales de enseñanza y aprendizaje, así como procesos de formación y actualización docente. Además, es profesora en el programa de maestría en docencia para la educación media superior de la Facultad de Química y ha sido integrante de comités tutoriales del alumnado de doctorado en pedagogía de la UNAM. Es coautora de diversos artículos de investigación, libros y capítulos de libros especializados en educación, así como de libros de texto de biología de nivel secundario. Ha colaborado en diversos proyectos apoyados por CONACYT, PAPIME, CEP, ILCE, entre otras instituciones. Algunos de estos proyectos son implicaciones de los recursos virtuales y experimentales en las representaciones e inferencias de los estudiantes de educación básica sobre los conceptos y procesos de la ciencia escolar. Enseñanza de las ciencias en tiempo de coronavirus, recursos y actividades para la educación no presencial, Mexicanas del Futuro, primeras jornadas Marker Stream, procesos de transformación de las representaciones científicas en estudiantes del bachillerato bajo un entorno multirepresentacional apoyado con tecnologías digitales, diseño e implementación de actividades de ciencias para el desarrollo del pensamiento científico en la educación preescolar, construcción del pensamiento científico en comunidades indígenas, laboratorios de ciencias para el bachillerato UNAM, laboratorio escolar de sensores automatizados LESA y enseñanza de la ciencia con tecnología ESIT, entre otros. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Beatriz García. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto participar con el PUEC este día y les agradezco la invitación que fue también a través de la doctora Mónica Vázquez, quien junto conmigo hemos participado en el proyecto de Mexicanas del Futuro que coordinó la doctora Marina Vicario. Como ven, las tres ya tenemos una historia junta. Bueno, pues en esta ocasión les voy a platicar sobre un proyecto muy especial. Les pido por favor si me apoyan compartiendo la presentación. Gracias. Este proyecto concluyó ya hace unos años. Me voy a esperar un momento para que cambie la presentación. Muchas gracias. Concluyó ya hace un tiempo este proyecto, pero aún tiene mucho que contar. Estamos esperando a que aparezca la presentación. Listo, muchas gracias. Es justamente el proyecto de construcción del pensamiento científico en comunidades indígenas y me parece que parte de lo que se ha comentado a lo largo del coloquio se verá reflejado cuando trabajamos con estas comunidades. Este proyecto se desarrolló dentro del Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias del ICAT de la UNAM. Es un grupo que a lo largo de su trayectoria ha tenido como objetivo contribuir al conocimiento de los problemas que enfrentan las y los estudiantes, así como las y los docentes para aprender y enseñar ciencias. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Si bien todas y todos sabemos que las necesidades y problemáticas de la educación a nivel nacional en todos los ámbitos son enormes
y que hay desafíos que aún no logran solucionarse, en particular no podemos perder de vista que las escuelas en las comunidades rurales e indígenas son las más desfavorecidas, lo que implica que la infraestructura, la formación y actualización de las y los docentes, así como los materiales y requerimientos para su correcto funcionamiento es muy escaso, por no decir inexistente. La siguiente, por favor. Algunas experiencias previas de trabajo que tuvimos con el CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, nos permitieron conocer de cerca las condiciones de escuelas en comunidades de los estados de Querétaro y Puebla y hacernos de esa manera mucho más evidente que las clases de ciencias siempre eran relegadas por la importancia que se le da al español y a las matemáticas, pero también porque las y los profesores no cuentan con materiales idóneos para poder abordar estas temáticas y tampoco tienen la formación adecuada para poder trabajarlo. La siguiente. Así que cuando la doctora Leticia Gallegos Cázares, que en ese momento era la coordinadora del grupo de cognición y didáctica de las ciencias, fue convocada por la maestra Xóchitl Olvera Rosas de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP para desarrollar un proyecto que apoyara el trabajo en las escuelas indígenas, la decisión que se tomó fue justamente plantear una propuesta que implicara llevar las ciencias a estas escuelas, lo que derivó en un trabajo con la DGI mediante convenios por medio más o menos 10 años de trabajo. Si se dan cuenta, es un trabajo a largo plazo, son esfuerzos que se deben mantener de manera constante. El estado que nos abrió las puertas para poner en marcha esta idea fue Puebla, gracias al contacto que se estableció a través de la doctora Xóchitl Bonilla de la UPN, que en ese momento se encontraba haciendo aquí su trabajo de tesis doctoral y que tenía contacto con los coordinadores de la zona, fue que nos permitió tener acceso, que es un poco lo que mencionaba la doctora Marina. No es tan sencillo llegar a las escuelas y que nos abran la puerta. Pero bueno, por fortuna nosotros lo logramos y trabajamos, platicamos, la doctora Gallegos platicó con los coordinadores de la zona escolar 503 del municipio de Cuauhtémoc en la Sierra Norte de Puebla. La siguiente, por favor. Esta es una imagen justo de una de las comunidades en las que trabajamos, en las escuelas, y a lo lejos se ve Cuauhtémoc. Si se dan cuenta, a pesar de que el municipio era donde trabajábamos con los profesores, pues ellos iban de comunidades que están pues a 2, 3 kilómetros de distancia. La siguiente, por favor. Las escuelas de esta zona están ubicadas en comunidades de origen náhuatl, que tienen un buen porcentaje de bilingüismo en español y en náhuatl. La siguiente, por favor. Los acuerdos con los coordinadores quedaron pendientes, porque en realidad la última palabra, así lo dijeron ellos, era de las y los docentes. Así que se llevó a cabo una reunión con las y los profesores de las 25 escuelas primarias y preescolares de esta zona escolar para platicarles del proyecto y que decidieran si querían comprometerse a trabajar con nosotros. Inicialmente se les planteó que sería un periodo de 2 años aproximadamente, pero se transformaron en 10 debido al propio interés de los profesores y de las profesoras para continuar trabajando. ¿En qué consistió el proyecto? Se partió de 2 consideraciones que son la base teórica del trabajo. Adelante, por favor. Por un lado, era contemplar las características culturales de la población a través de identificar los aspectos que desde su cosmovisión dan cuenta de la manera en que describen e interactúan con los fenómenos naturales que se abordaron en el salón de clases. La siguiente. El otro aspecto era desarrollar una estrategia educativa para la enseñanza de las ciencias desde la perspectiva de la construcción de concepciones y representaciones por parte de las niñas y los niños, centrada exclusivamente en el ámbito escolar. ¿Qué significa esto? Esta propuesta se basa en reconocer que las personas somos sujetos multiculturales, esto es, que nos movemos y funcionamos en diferentes culturas, relacionadas con los contextos o ámbitos en los que nos desenvolvemos. Un ejemplo de esto es nuestra convivencia que va variando cuando convivimos con nuestra familia,
cuando lo hacemos con nuestros amigos de la colonia o cuando lo hacemos con amigos de la escuela o en el ámbito de trabajo, por ejemplo. La siguiente. En este caso, concebimos que las y los profesores, así como las y los niños con los que trabajamos, eran multiculturales en cuanto a pertenecer y estar desarrollándose en una cultura originaria, la náhuatl. Y lo mismo que en la cultura cotidiana, por su convivencia con el entorno de manera general, con su experiencia directa con el entorno, y en la cultura de la escuela, en la que se busca la construcción de explicaciones desde el ámbito científico. Esto significa que cada una de estas culturas tiene una organización y una estructura independiente, y nuestra finalidad era hacer evidente estas diferencias, que dan como posibilidad explicarse el mundo desde distintas visiones: la cotidiana, la de la escuela, que sería la ciencia escolar, y la cultura originaria, la étnica, en este caso náhuatl. Todo esto con una condición particular: las ideas de la escuela y las ideas de la cosmovisión tienen la misma validez, pero cada una tiene un contexto de aplicación particular. No se mezclan, al menos en las temáticas que nosotros estuvimos trabajando con las comunidades. ¿Cómo implementar una propuesta así en la escuela? Siguiente, por favor. Bueno, pues esto fue a través de un largo camino que recorrimos, un grupo no tan grande como hubiéramos querido. Estuvo conformado, como ya dije, por las doctoras Leticia Gallegos, la doctora Elena Calderón, el físico Héctor Covarrubias, el doctor Fernando Flores, ingenieros, diseñadores industriales que también tenían que colaborar con nosotros en el desarrollo de los prototipos, los materiales físicos con los que se trabajaron, y en su momento también las doctoras Xochitl Bonilla y Elvia Perrosquía, que con estudiantes con los que contamos pudimos avanzar en este trabajo, que fue sorprendente y desafiante para todos en muchos sentidos, porque, por ejemplo, la siguiente: debimos primero convencer a las y los docentes de confiar en nosotros y abrirnos las puertas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. También tuvimos que darnos a conocer en las comunidades en las que trabajamos, para que las familias supieran qué hacían esas maestras y maestros que vienen de la UNAM, así nos llamaban en un principio. Para lo cual, entre otras actividades, hicimos un tianguis de la ciencia en la plaza de Cuauhtémoc, el día del mercado. La siguiente, por favor. Transformar el espacio de trabajo, que si bien no se logró de la misma manera en las 25 escuelas, sí fue posible que en cada una de ellas hubiera un espacio donde se pudieran trabajar los temas de ciencias, con materiales y actividades diseñadas específicamente para eso. Las escuelas que asignaron un salón para ello lo nombraron Caltexmatilis Semanahuac, que en náhuatl significa Casa del Saber del Mundo. Además, debimos generar para los distintos grados de estas escuelas que trabajan en la modalidad multigrado las secuencias temáticas y los materiales didácticos específicos para formar a los profesores desde los aspectos didácticos hasta los conceptuales que eran necesarios para abordar en clase los temas de colores, sombras, seres vivos y astronomía, mediante talleres que duraban de 3 a 5 días y que se repetían cada 3 o 4 meses, dependiendo de los avances de cada tema y de la generación de los materiales didácticos. Con esto se logró dotar a las escuelas, a las 25 escuelas que participaron, con materiales de trabajo para abordar la ciencia desde la escuela, mientras que los aspectos culturales los fuimos analizando y discutiendo con los profesores de manera paralela a cada una de las temáticas que trabajamos en el aula, pero identificando sus características, forma y espacios de aplicación. La siguiente, por favor. También requerimos familiarizarnos con el trabajo en el aula, que las niñas y los niños nos conocieran, que nos permitieran observarlos y ver cómo empleaban los materiales didácticos que desarrollamos para cada tema, y poder tomar los datos a través de entrevistas, cuestionarios y observación de clase para analizar qué era lo que estaban aprendiendo. Debimos, desde luego, realizar las adecuaciones necesarias para mejorar los textos, los materiales y la estructura de las actividades para contar con versiones finales de cada una de las temáticas. La siguiente, por favor.
Contar con datos para analizar desde el punto de vista de la investigación, la construcción de las nociones sobre los temas que se trabajaron en el aula, que dieron como productos tesis de doctorado y maestría, publicación de artículos, ponencias en congresos, un libro que da cuenta de todo este proceso, todo este camino que se recorrió, así como libros personales de dibujos para los niños. Creo que en alguna de las imágenes ya pudieron ver a algunos de los niños que están con sus cuadernos, donde fue ilustrado por una pintora estos libros, y se hablaba sobre los colores, lo vivo y astronomía desde las expresiones, ideas y cuentos de la región, y fueron libros bilingües en español y en náhuatl. Además, la SEP, a través de la DGI, publicó libros de trabajo con material recortable para las escuelas de todo el país, en las que por un lado se presentaban narrativas y actividades relacionadas con diferentes culturas originarias y migrantes del país, y por el otro lado las secuencias de trabajo que desarrollamos sobre los colores y las sombras y sobre astronomía y seres vivos desde el punto de vista de la ciencia. La siguiente, por favor. Pues a grandes rasgos, estos fueron los puntos del proyecto, pero bueno, ahora bien, ¿dónde se visibiliza este efecto o cómo incide en las niñas de estas comunidades? Y no solo en ellas, sino también en las profesoras participantes y en nosotras, que investigábamos y analizábamos el impacto de la propuesta en la escuela. Pues bien, llega el momento de las anécdotas y revelaciones, que al ir entretejiéndolas nos describen el panorama de lo que vivimos y de lo que avanzamos. Vale la pena subrayar que las responsables de la DGI y la coordinadora del grupo de cognición eran mujeres, que mostraron un particular interés no solo por mirar hacia las comunidades indígenas, sino por implementar una propuesta de trabajo que tuviera un impacto real. La siguiente, por favor. Quienes realizamos el trabajo de campo fuimos en su gran mayoría mujeres, sin dejar de lado la valiosa participación de más académicos del equipo. La siguiente, por favor. Cuando se remodeló el primer salón, fuimos nosotros, los de la UNAM, quienes hicimos toda la labor, desde limpiar el mobiliario, como vieron en algunas de las imágenes que ya pasé, pintar, reparar, hasta instalar el equipo, porque para la comunidad todavía éramos extraños y no sabían muy bien qué hacíamos ahí, por lo que poco a poco se fueron enterando e interesando en lo que estábamos haciendo. La siguiente, por favor. En la zona escolar 503 hay una distribución más o menos equilibrada de profesoras y profesores, pero cuando comenzamos a trabajar, era común notar ciertos privilegios hacia los profesores, dados en el trato cotidiano, los famosos estereotipos o micromachismos, cosas tan sutiles como quedarse sentados y esperar que se les llevaran los materiales a las mesas, pararse y no ordenar ni recoger las mesas, pedir que uno les diera incluso un lápiz o una goma para trabajar. Esta situación mejoró paulatinamente, recordando a lo largo de los talleres que éramos un equipo, que todas y todos debíamos participar, que debían ser responsables de los materiales y ordenar el salón, que fueran conscientes de la forma en la que pedían los materiales, en fin, los detalles que hacen una convivencia más respetuosa e igualitaria. Si bien estos cambios no fueron totales, sí cambió el ambiente de trabajo. Una situación curiosa fue cuando en alguna ocasión, después de unos 2 o 3 años de ya estar trabajando con ellos, le preguntaron a la doctora Leticia Gallegos, bueno, le hicieron este comentario, bueno, está bien que ustedes estén trabajando con nosotros, pero ¿cuándo va a venir su jefe para que platique con nosotros? Esto evidentemente haciendo referencia a que el jefe era un varón que debía en algún momento supervisar el trabajo que estábamos realizando. En cuanto a nuestra intervención en las aulas, ¿qué pasó con las niñas y con los niños? Pues bien, en general, no tardaron demasiado en acostumbrarse a que los visitáramos y platicáramos con ellos con grabadora y audio en mano. Siguiente, por favor. Incluso
Ellas y ellos pedían de repente pedir los equipos y apoyarnos con el trabajo o aprender a utilizar la cámara, como se pudo ver en las imágenes. En el caso de las niñas, es muy particular el hecho de que al inicio eran muy tímidas, como suele suceder, y más en comunidades indígenas. Hablaban muy bajito y al trabajar en equipo con los materiales interactuaba muy poco con ellos. En general, dejaban que los niños tomaran el control y decidieran cómo trabajar. Intervenían menos en la clase. Si veían que la cámara las enfocaba, dejaban de hablar o soltaban los materiales. Conforme el trabajo y el tiempo fueron avanzando, insistimos con las y los profesores que escucharan y motivaran la participación por igual. Les preguntábamos, cuando podíamos tener interacción con ellas, qué pensaban que estaba pasando, que imaginaran o nos dijeran qué sabían de lo que estaban haciendo. En fin, buscamos fortalecer su presencia en el salón, situación que LAF y los profesores también comenzaron a hacer en clase, con lo que se logró transformar la dinámica de la misma. Y entonces fue más fácil para las niñas pedir los materiales o directamente se levantaban y los tomaban y ellas podían ya insistir en responder cuando alguien, la profesora que guiaba el curso, preguntaba algo, ellas levantaban la mano para querer contestar. Adelante, la siguiente, por favor. Otro recuerdo emotivo fue que en alguna ocasión una niña de tercer año caminó con nosotros hacia su casa después de la escuela y después de un rato se quedó pensativa y nos dijo, entonces yo también puedo estudiar en la universidad. Esto es muy especial porque antes de eso no sabía nada de la UNAM. En las escuelas con las que tuvimos más acercamiento, las y los profesores nos contaron tiempo después que varias de las niñas que salieron de sexto año se fueron a la secundaria a municipios más grandes y que les gustaba mucho, que pensaban que sí llegarían al bachillerato y después estudiarían medicina o algo de ciencias o de números, como administración o contaduría. La siguiente, por favor. Para concluir, es importante, la siguiente, por favor. Para concluir, es importante destacar que si bien nuestro trabajo y nuestro objetivo original era incidir en la enseñanza de las ciencias en las escuelas, pero de una manera más general, con una propuesta que tenía que ver con el desarrollo del pensamiento científico tanto en niñas como en niñas, pues parte de nuestro propio aprendizaje resultó en reconocer la necesidad de abrir estas oportunidades a las profesoras y a las alumnas para ser visibilizadas y reconocidas en la clase, para darles voz y posibilidad de acción, con lo que buscamos cultivar desde nuestro campo las vocaciones científicas, o al menos aprendizajes y herramientas que les permitan el acceso a más niveles educativos y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz, por también esta súper interesante e importante conferencia y esta experiencia de trabajo en comunidad, pues que nos deja también otro panorama y otra visión, ¿no? Hacia también este trabajo tan importante que hay que hacer dentro de espacios interculturales y en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues le cedo la palabra a la maestra Laura para también los comentarios. Adelante. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias también, Beatriz, por esta interesante experiencia que nos compartes y que, bueno, me lleva también a pensar algunas otras cosas más, ¿no? Precisamente en cuanto a lo importante, ¿no?, del trabajo que ustedes estaban haciendo en una comunidad indígena, directamente el compartir y el poder ver, ¿no?, visibilizar, tener ahí al frente, tener la experiencia de lo que son otras áreas, ¿no? Y esa posibilidad. Yo de pronto por ahí me quedaba pensando también si habían dado seguimiento, pero tú lo mencionas, ¿no? De cómo fue que después se abrió esa posibilidad de que las niñas continuaron también a secundaria, bachillerato y en esta parte, ¿no?, de irse a distintas licenciaturas. Sería muy interesante, ¿no?, poder regresar
y ahora, ¿no? A la distancia, también ir viendo después ellas ya como mujeres, ¿no? Cómo se incorporaron, cómo abrieron ese, ¿no? Ese pensamiento, esa forma, ¿no? De estar presentes en el mundo. Porque precisamente en esto me recuerda, ¿no? Y también lo que ya hoy nos han compartido, esta idea que se compartió ya hace varios años, ¿no? Desde la ONU, cuando fue el tiempo en el que se pensaba, ¿no? Justamente que si se educaba a una niña, a una mujer, con ello también estabas impactando y abriendo posibilidades para la propia familia. Como ahí hay una parte importantísima, porque finalmente el mundo sigue teniendo esa estructura donde son mucho, recae mucho sobre las mujeres, lo que ya vemos, ¿no? Que también a veces es limitante dentro de estos espacios, que es el cuidado mismo, ¿no? De la familia, de las hijas y de los hijos, donde entonces abres estas posibilidades, ¿no? Una vez que las niñas ven, ¿no? Y se ven reflejadas en otros espacios, seguramente abrirán esas posibilidades para las siguientes generaciones. Por eso este trabajo que ustedes hicieron ahí me parece muy interesante. También sería importante poder ver, ¿no? Seguramente todo el registro que ustedes hicieron. No sé si está incorporado también dentro del propio libro de Mexicanas para el Futuro, si está allí o si podríamos conocerlo, ¿no? A mayor profundidad en otro espacio. Ahorita tú nos compartes, ¿no? Luego también me llama mucho la atención, ¿no? Y que esto sucede también y que es parte de lo que muchas veces se sigue cuestionando. Seguimos trabajando sobre esto. Cuando preguntan, ¿y cuándo viene el jefe? ¿No? ¿Cuándo es esto otra vez? Y ya lo compartían en otras de las presentaciones, ¿no? Cuando la propia mujer es quien ha hecho una investigación y están preguntando, ¿y dónde está quien hizo esto? Pero pues aquí está, ¿no? Y entonces esto que se sigue reproduciendo y que me parece interesante también, ¿no? A veces esta resistencia que hay sobre todo de propios docentes, pero sobre todo cuando son hombres docentes, ¿no? Y esto que ustedes mencionan, desde el hecho de estar con la costumbre de que se les acerquen los materiales, de que se les sirva, y que, bueno, eso finalmente es parte de esa reproducción que se ve en el mismo salón de clase, ¿no? Y que es parte de lo que se tiene que seguir trabajando para lograr modificar. Pues bueno, hay muchísimas cosas muy interesantes. Otra cosa que me queda pendiente, que te lo pregunto yo también a ti, así como veíamos, ¿no? Hace un momento con la presentación de Marina, toda esta parte importantísima de los medios de comunicación y los estudios que incluso nos mencionó, ¿no? Que hizo, ¿no? La IFT en cuanto a evaluación de programas y ver, ¿no? Hasta dónde estaban ahí presentes áreas STEM y de qué manera. En este caso, preguntarte, ¿no? Porque es también algo que siempre es importante, los libros de texto, ¿no? Y que llegan finalmente y reproducen el mundo, la estructura del mundo. Si ustedes tuvieron también posibilidad de revisarlos, de ver, de quizá en algún momento también pensar, ¿no? Que aquí hay toda una parte pendiente de trabajar, ¿no? Cómo se están reflejando en este caso tanto áreas STEM como algo en lo que quizá de alguna forma se ha tratado de ir avanzando, que es la presencia, ¿no? Tanto de mujeres como hombres, de las masculinidades o feminidades, dentro también, algo, ¿no? Que también todavía es muy difícil, la diversidad sexogenérica, pero en este caso, si ustedes pudieron revisar, ¿no? ¿Qué libros esos libros de texto y hasta dónde están presentes o cómo áreas estén? Entonces, bueno, aquí lo dejo yo un momento, porque ahorita, bueno, tendremos también esperemos, ¿no? Una participación por parte de quienes nos están hoy siguiendo en la transmisión y, bueno, también abrirlo, ¿no? También a ustedes, a que puedan también compartir y ampliar un poco más de todo lo interesantísimo que hoy nos están aquí compartiendo. Pues, bueno, adelante, Beatriz. Sí, si te refieres a los libros que actualmente se están trabajando, no. Nosotros sí, como grupo, como parte del equipo, participamos en la reforma anterior y ahí sí en los programas tuvimos una incidencia importante, pero en los libros que se desarrollaron y que ahorita actualmente se están utilizando, no. Estos libros a los que me hice referencia parece ser que están guardados porque sabemos bien que desgraciadamente sexenio con sexenio o reforma con reforma, pues los materiales muchas veces no se valoran en su justa dimensión y todo el esfuerzo que hay y que se puede recuperar, si bien no todo es perfecto, sino siempre hay cosas perfectibles, pues no se aprovechan.
Entonces, estos materiales que se trabajaron en compañía con la DGI que publica la SEP, sí se revisaron porque la mitad de estos libros, de hecho aquí, aprovechando, tengo uno de ellos. Por un lado, venía toda la información y el trabajo que realizaron los compañeros de la DGI, que era la recuperación de las narrativas, de las ideas, de las historias de diferentes comunidades a lo largo de todo el país. Y por el otro lado, se presentan las actividades que nosotros desarrollamos y que estaban justamente centradas en la construcción de la ciencia, pero desde la escuela. Entonces, tiene esas dos miradas, por eso nos gustó también mucho la propuesta que hizo la DGI de publicarlo así, de dos miradas de los mismos fenómenos, de la interacción que tienen los sujetos con el mundo, pero con respuestas distintas. Por un lado, la de la cosmovisión de cada una de las culturas y por otro, la de las ciencias. Pero, como te digo, estos se repartieron en muchas de las escuelas, incluso de las escuelas a las que nosotros acudíamos, y depende un poco ahora de los profesores de utilizarlos o no, porque cuentan con estos materiales en las escuelas. Por otro lado, el libro que yo mencionaba, donde recuperaba toda la historia del proyecto, es independiente al de Mexicanas del Futuro, y este se llama Educación en Ciencias y Multiculturalidad, que también si entran a la página del ICAD, de nuestro grupo en el ICAD, está presente, pueden descargar este material. Entonces, también es este, que también nos apoyamos de ilustraciones de una pintora muy buena que conocemos, y ella lo que hizo fue, a través de lo que nosotros le platicábamos, de las ideas, de las expresiones de los niños, pues tratar de representar justo esta visión que ellos tenían. Creo que con eso respondo lo que me planteabas, ¿no? Los tres aspectos que me planteabas. Sí, muchas gracias. Sí, en general, lo que así, y esto me parece muy interesante, ¿no? Que podamos buscar y también, ¿no? Leer esta publicación que tú mencionas para poder también entender, ¿no? Esa otra parte que está también pendiente de cómo llegan entonces también esta parte, ¿no? De las ciencias a otros espacios y cómo ver dentro de lo que es la multiculturalidad, que es precisamente lo que ya fueron mencionando, las distintas formas que tenemos de mirar el mundo, ¿no? Y de entenderlo a partir de las herramientas, del espacio en el que estamos, de nuestra propia historia, y que es parte importante de lo que hoy vemos, ¿no? También cómo abrirlo entonces a estos otros espacios en las ciencias. Pues bueno, en este